Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Dominical, clase de Adultos A. Y en este domingo seguimos estudiando el libro de Juan. Vamos a ver lo que es el capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 18. Este relato es un relato extenso y nosotros vamos a ver hoy la primera parte hasta el versículo 18 y Alejandro la semana que viene va a continuar con la última parte de este relato. Dice así la palabra de Dios. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: «¿Usted es judío? Yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?» Jesús le contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?» Jesús le contestó: «Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con quien vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro, usted es profeta». Hasta aquí los versículos que nos tocan para charlar en el día de hoy. Y queremos ver un poco el contexto en donde estábamos parados. El camino que Jesús elegía para ir hasta Galilea, él estaba en Judea y podría haber tomado por el camino que habitualmente toman los judíos. Acá tenemos un mapa que muestra dónde se ubicaba Judea, que es la parte inferior del mapa, en el medio está Samaria y arriba está Galilea. Él tenía que llegar hasta Galilea, desde Judea. La mayoría de los judíos toman este camino que ustedes ven aquí, marcado a la derecha en verde. Toman por Jericó y bordean toda el área de Samaria. ¿Por qué? Porque precisamente entre los samaritanos y los judíos había una disputa que era muy vieja, y eso hacía que la mayoría no tomara ese camino. Y además bordeaban el Jordán porque tenían muchas mejores y más frecuentes fuentes de agua. Pero Jesús no hace lo que hace todo el mundo. Él atraviesa Samaria. Y como vemos, toma el camino de la derecha, el que se encuentra en rojo, hasta llegar a esta ciudad que se supone que está aquí, cerca del monte Gerizim, y se denomina Sicar, que sería esta. Y allí es donde se produce geográficamente la historia que estamos viendo hoy. Esto
es para que ustedes vayan viendo para el domingo que viene qué es la disputa, cuál es la disputa que tienen los judíos y los samaritanos. Allí encontramos dos pasajes en Segunda Reyes y en Esdras para que ustedes los lean tranquilos y vean por qué estaban tan enojados entre ellos, cuáles eran las razones que tenían este distanciamiento que existía entre judíos y samaritanos, que no se hablaban y que se evitaban permanentemente. Bien, volvemos entonces a nuestro relato. ¿Qué pasaba aquí? Aquí se produce en este pozo el encuentro con Jesús. Jesús venía caminando, una larga caminata, como decíamos recién, la zona de Samaria era más árida, entonces él estaba cansado de haber caminado tanto y queda sentado en el pozo, se queda solo. Y allí aparece la mujer y tiene este encuentro con Jesús. Esta mujer, como sabemos, por lo que acabamos de leer, tenía alguna cuestión con su vida privada que hacía que no quería verse con otras mujeres. Habitualmente, en la tarea laboral de las mujeres, evidentemente, una de sus tareas era acarrear el agua. Y lo hacían temprano, por la mañana, por esta cuestión climática, ¿no? Por el sol y el abrasador que podía estar haciendo la tarea más dificultosa. Pero esta mujer elige precisamente ir al mediodía. Y Jesús, obviamente, tenía proyectado encontrarse con ella en este lugar. Bien, se ve que esta era una tarea que habitualmente hacían las mujeres y lo podemos también ver comparando con lo que pasa con Rebeca y con lo que pasa con Moisés en Génesis y en Éxodo, que también dice que mujeres eran las que llevaban el agua, ¿sí? Y aquí se encuentra con Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿me das de beber? Dame de beber. Y hace algo que habitualmente ningún hombre judío haría. Primero, era un hombre soltero, un maestro, y los hombres no hablaban con las mujeres en público, y menos con una mujer samaritana, precisamente. Y allí aparece la sorpresa de ella, y le dice: ¿cómo? Vos siendo judío, me hablas a mí, me pedís agua a mí, que nosotros no nos hablamos. Ella se sorprende precisamente por esto y lo reconoce como judío. Y yo me puse a pensar que quizás Jesús tenía algo puesto, alguna ropa que lo distinguía como un rabino, como un judío, o el tono de voz, como nos pasa a nosotros los argentinos, que todos hablamos castellano, pero enseguida reconocemos un cordobés, o un tucumano, o un porteño. Quizás había un acento característico dentro de la forma de hablar de Jesús que le da a ella toda la certeza de que se trataba de un varón judío, ¿no? Y Jesús le dice: si vos entendieras con quién estás hablando, ¿no? Me pedirías vos a mí agua viva. Este término agua viva lo utilizaban para referirse al agua que corría, a un agua de un río, no a un agua estancada de un pozo, sino a esa agua que fluye y que permanentemente está corriendo. A eso ellos le llamaban agua viva. Entonces ella literalmente lo toma como algo bien humano. Y mira y dice: no hay ríos por acá. ¿De dónde vas a sacar vos agua viva? Si no tenés un balde, me acabas de pedir a mi agua que te dé, porque no tenés ni soga, este pozo es profundo. Además, vos nos vas a dar mejor agua que nuestro antepasado Jacob, que le dio a beber a sus hijos. Entonces ella se enreda en esta charla en donde aparecen estas disputas entre judíos y samaritanos, ¿no? Ella ahí se va a lo humano otra vez. Y era una charla en dos dimensiones, porque Jesús le estaba hablando de lo espiritual y ella lo estaba tomando totalmente literal, como nos pasa muchas veces a nosotros. Yo pienso que a veces nos olvidamos que estamos hablando con Jesús, ¿no? Estamos tan enganchados en lo cotidiano, en las cosas que nos están pasando, en nuestra humanidad, que nos olvidamos que hablamos con un Dios todopoderoso. Y a ella le estaba pasando esto. Y ahí empieza este diálogo
tan distinto y Jesús le habla de la verdadera agua, le habla de sí mismo y le dice que si ella toma esta agua del pozo va a volver a tener sed, pero del agua que Él le va a dar, esa agua va a ser para vida eterna y va a fluir del interior de la persona, de forma que nunca más va a tener sed. Inmediatamente ella le dice, dame de esa agua, Señor, quiero esa agua para mí. Y allí es cuando Jesús le habla de su vida. Y ella recién ahí empieza a pensar que Él es profeta. Ahora, ¿con qué calmamos nosotros nuestra sed? Los nutricionistas y los médicos suelen decir que hay que tomar 3 litros de agua por día. A nosotros nos cuesta mucho, no sé a ustedes, pero yo tengo que tener o una alarma puesta o la botellita al lado para recordar que tengo que tomar agua. El mecanismo de la sed está puesto precisamente para esto, para que podamos beber, porque no podemos vivir sin agua. Esa es nuestra sed física. Ahora Jesús estaba yendo a otro plano. Jesús hablaba de otra sed que tenemos todos los seres humanos y que no se calma con agua. Y que muchas veces usamos otras cosas para calmar esa sed, que pueden ser cosas muy buenas, por ejemplo, los logros personales o profesionales, cuestiones laborales. A veces esperamos mucho, un reconocimiento laboral o personal o profesional. Pensamos y ponemos nuestras expectativas en conseguir un trabajo mejor, una posición social mejor. Todas son cosas loables y son cosas buenas, no están malos en sí mismos. También pedimos el afecto de las personas a las cuales amamos. Consideramos que está bueno tener el amor de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros esposos, de nuestras esposas, ¿no? De nuestro núcleo familiar. Está bueno y es lindo poder viajar, poder adquirir cosas. Muchas veces peleamos muchos años para poder tener nuestra casa, para poder cambiar el auto o para poder lograr alguna compra que para nosotros sea importante, y a veces ahorramos mucho tiempo. Y eso puede ser lo que calme esa sed en el momento. Ahora, ¿qué nos pasa después? Cuando dejamos de disfrutar los primeros momentos, aparece nuevamente la sed. Y no estoy hablando de cosas malas, que hay otras personas que por ahí pueden calmar la sed con algo que uno dice, bueno, este se droga o toma o tal o cual cosa, sino lo que Jesús se refería era que hay una sed que es espiritual y que solamente Él puede calmar. Y a mí me hace pensar esto. Quizás vos hace muchos años que venís a la iglesia, que conociste a Jesús, que tuviste tu primer encuentro con Él. Y quizás hoy estás otra vez con sed. Por ahí no pudiste apropiarte de esta verdad, de esta intimidad con Jesús, que hace que tu vida fluya y corran ríos de agua viva dentro de tu vida, donde no vas a tener más sed. Quizás no conoces a Jesús y probaste con cualquiera de estas cosas o con otras, las que vos quieras. Vos podés hacer tu lista. ¿Por qué no probar hoy con Jesús? ¿Por qué no darle una oportunidad a Jesús para que entre en tu vida y calme esa sed y te saque de esa soledad? Y te saque también de esa inquietud y te dé paz y haga que tu vida fluya. No solamente para vida eterna, sino para tener una vida con mayúsculas en este tiempo y en este lugar. Esta mujer lo consiguió. Ella le pidió a Jesús que le diera de esa agua viva. Y este encuentro para ella fue definitivo y cambió tanto su vida que, como vamos a ver el domingo que viene, tiene otras consecuencias incluso en la gente que la rodeaba. Y hoy quiero reflexionar en esto y decirles que Jesús va un paso más allá. Él no solamente nos da la vida eterna, sino quiere que de nuestro interior
fluyan ríos de agua viva. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no probar con Jesús en esta oportunidad? Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana y que podamos reflexionar en esto. Que el Señor les bendiga.